el desempleo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, eso es para decirles que ese tema que trato de desarrollarlo no viene con el sustento solo de la economía, sino de la socioeconomía. Y más adelante iré tratando de explicar por qué yo hago esa diferencia, ¿no? Yo de formación soy economista, pero en realidad lo que yo divulgo ahora, después de esa época de la publicación de mi primer libro, que ha sido en el año 1992, ya hace como 20 años que estoy con este desarrollo teórico, luego de que supongo hice un clic de descubrimiento, que es el que me ha permitido formular un aporte a la socioeconomía, y sobre todo en los dos temas que le digo, ¿no? Es la pobreza y el desempleo. Esa es mi pasión, es que yo pienso que sí podemos eliminar la pobreza y el desempleo. Pero para eso me he servido de una cierta cantidad de, de instrumentos, de útiles, y la revisión de cantidades de libros y otros, como es natural, ¿no? Entonces, yo me voy a remitir para eso al pasado profundo del Homo sapiens, ¿no? Ustedes no saben que el Homo sapiens tiene una existencia alrededor de, ahora se dice, 350.000 años con los nuevos descubrimientos que han habido, pero todavía siguen las dudas. Y en las épocas que le digo del año 1992, la brecha de saber en qué momento aparece el Homo sapiens era bastante larga, estaba entre 200 y 400.000 años. Yo preferí optar por 200.000 años como es el que lo he escrito en estos libros, pero es un punto de referencia, nada más. Yo no soy antropólogo y mi intención tampoco no es el de generar ideas de antropología, por lo cual no tengo muy poco. Entonces, pero sí para saber más o menos dónde nace, aparece el Homo sapiens, ¿no? Entonces, el origen del Homo sapiens, por otro lado, siempre lo pintan entre nosotros y sobre todo del Homo sapiens sapiens, de que, de que ya aparece con las herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo como la flecha, la lanza, la piedra tallada y todo eso, ¿no? Pero desde un punto de vista metodológico, me he puesto en la condición de que el Homo sapiens nace ¿ah? Sin esos instrumentos. Para poder supervivir se sirvió de sus manos. Y es por eso que a la primera forma de trabajar yo le llamo un proceso de trabajo a mano desnuda, ¿no? Esta es la imagen de esta actividad socioeconómica que, como ustedes lo estarán viendo, se ve la imagen, ¿no es cierto? Bueno, esta imagen lo tienen ustedes en donde ellos con sus manos están haciendo la caza, están haciendo la recolección, que en esa época, pues la mayoría hablamos de recolección, pero yo he preferido, para un mejor entendimiento, utilizar el de proceso de trabajo. Esta es una manera de trabajar, un proceso de trabajo, que en donde el elemento fundamental de esta manera de trabajar son las manos. Es con las manos que recoge, recolecta, va a cazar, va a pescar y como ya todos lo sabemos, de esa época de nuestra historia profunda del Homo sapiens, lo que hacían, como por ejemplo ahí tenemos una persona que está cargando, yo diría, un venado. Al lado derecho ustedes van a ver una gráfica con varios puntos, ¿ah? En marrón, y en el centro el fuego, y un ovoide que representa el venado que ellos, es el resultado de su trabajo de caza, y ese venado lo ponen al fuego, ¿no? Una vez que está bien doradito el venado, todos los puntos marrón es la totalidad de los miembros del grupo social, ¿no? Entonces, ellos disfrutan de eso. La totalidad de los miembros del grupo social disfrutan de la totalidad de la riqueza creada. Eso es sumamente importante para mí, comprender esta parte de la historia de la humanidad. La totalidad de la riqueza creada, que es el venado en este caso, es compartido entre todos los miembros de la sociedad, de todos los puntos marrones, y que en la fórmula que está en la parte superior, ya lo pongo en términos de matemática simple, ¿no?
La totalidad de los miembros es N. N es la totalidad, como en el caso actual del Perú, serían 34 millones de habitantes, ¿no? En aquella época los números del grupo social eran mucho más reducidos, pero es la totalidad que goza de la totalidad. Y esa totalidad de riqueza creada en ese momento, de la gráfica que estamos dando, es el venado. Pero en nuestros tiempos modernos, esa totalidad nosotros la medimos a través del Producto Bruto Interno, el PBI. Entonces, ¿Y YouTube? ¿Tu hijo ahora en la fiesta? ¿Qué? Perdón, Sari, ¿puedes controlar los micrófonos, por favor? Sí. Doctor, se ha ido Audio. su audio. Doctor, Doctor, active su micrófono. Doctor, doctor, su micrófono, doctor. Doctor. ¿ahí me escuchas? Sí, sí. ¿Ah? sí, ahora sí. Ok. Ok. Bueno, espero retomar en el punto que nos hemos quedado, es en donde yo trato de decirles de que este es el fondo del Homo sapiens, de la humanidad que llamamos nosotros. Es un Homo sapiens que está alrededor de 350 mil años atrás, ¿no? Es el origen de nosotros. En esa primera época, ahí me hago un supuesto que me imagino tiene una lógica. Ellos nacen sin tener instrumentos de trabajo, sin tener herramientas de trabajo ni equipos, menos, solamente utilizan las manos. Y esta manera de trabajar para crear una riqueza con la cual ellos pueden supervivirse, en tanto que personas y grupo social, ¿no? A esa manera de trabajar yo la llamo proceso de trabajo a mano desnuda, ¿no? Porque es con las manos limpias que cazan, que pescan, que recolectan. Y el resultado de ese trabajo diario, como por ejemplo, supongamos que es un venado, el que como que está cargando allí es un venado, lo llevan al fuego, todo el grupo social en el lado derecho, ustedes estarán viendo, hay unos puntos, unos pequeños círculos en marrón que representan a los miembros de este grupo social. Todo el grupo social, ya sean los trabajadores que fueron a recolectar, o los niños, o los ancianos, todos están allí y están esperando que ese venado, que lo ven en el ovoide de color amarillo, ese venado se ponga a punto para comenzar a alimentarse. Entonces, si esto lo llevamos en términos así de matemática simple, esas personas que están ahí en los redondos, yo lo llamo N, la totalidad de la población, N. En la fórmula hacia arriba ustedes verán, N es la totalidad de la población. Y el venado, ¿no? En este caso, es la totalidad de la riqueza creada por ese grupo social, que en tiempos modernos lo podríamos llamar PBI, el Producto Bruto Interno. Entonces, desde ese momento nosotros estamos viendo de que la repartición de la riqueza creada es en partes más o menos igual a R. Cada persona tiene una porción de la riqueza creada. Ahí no hay hambruna, no hay pobreza, no hay riqueza e incluso no hay desempleo, porque todos ellos participan en la recolección en la caza pesca a mano desnuda, ¿no? Y lo mismo sucede cuando cuando ellos, después de cientos, miles de años, avanzan y logran ingresar a otra manera de trabajar, que es indudablemente mucho más eficiente que a mano desnuda, es con las herramientas de trabajo, ¿no? Esto es el proceso de trabajo con herramientas, que lo llamo en la gráfica. Ustedes estarán viendo, hay una persona que está cogiendo una piedra,
hay otra persona que está dentro de un río para pescar con una lanza. O sea, hay instrumentos de trabajo y con eso, indudablemente, el resultado de la actividad económica será mucho más grande, ¿no? O incluso la caza del venado será mucho más fácil. Y esto, el venado nuevamente se le pone al fuego al lado derecho, alrededor están todos los miembros del grupo social y ese PBI que le llamamos ahora se reparte entre todos, que es N, y cada uno se lleva una porción más o menos igualitaria, no estrictamente igualitaria, más o menos igualitaria, en función de su edad, su peso, contextura, cuerpo y todo, hasta el límite de lo que es el consumo del venado o el límite de lo que es el PBI, ¿no? Estos son dos procesos de trabajo que tienen bastante similitud, solamente en la manera de trabajar se diferencian, pero en la repartición de la riqueza creada, que está en la formulita de la parte superior, ustedes estarán viendo que es exactamente la misma. A esas dos épocas siempre lo conocemos siempre como la época de la recolección, pero, pero es mucho más entendible en nuestra historia para lo que queremos hacer de la pobreza, de explicar la pobreza y el desempleo, es de que hay que tratarlos en términos de proceso de trabajo. Y como les decía, un proceso de trabajo es una manera de trabajar, una forma de trabajar. Hasta ahorita estamos viendo que la humanidad ya tenía una segunda manera de trabajar mucho más evolucionada, ¿no? Y ahí estamos viendo que hay la repartición, es una segunda instancia, la repartición de la riqueza creada, ¿no? Y eso es lo que va a hacer variar en la forma como yo interpreto esta misma realidad, porque la humanidad para cada uno no cambia, el desarrollo de la humanidad es tal cual fue, y lo que sí va a cambiar son los anteojos con los que miramos ese pasado, los anteojos con los que miramos una realidad socioeconómica, ya sea pasado o de presente, o como la que queremos mirar, la del futuro. Entonces, ustedes estarán viendo de que hay dos formas de trabajar, como lo están viendo acá, a mano desnuda, con herramientas, y en donde la repartición es más o menos igualitaria. Entonces, una primera conclusión a la que quiero llegar es esta, de que la totalidad de la actividad socioeconómica, la totalidad, ¿ah? Como hoy día que conocemos, ¿no? La producción, la distribución, el reparto, el consumo, y nuevamente la producción, la distribución, el reparto, el consumo, tal como algunos lo ven actualmente, en ese momento, pues esa totalidad yo lo separo en dos partes, que es lo que me va a permitir interpretar mejor nuestra problemática de pobreza y desempleo. Lo separo metodológicamente, no es nada arbitrario, ¿no? Es porque es posible hacerlo. En la parte superior del ovoide, al lado izquierdo, ustedes estarán viendo el término proceso de trabajo. Entonces, hay dos procesos de trabajo, a mano desnuda y con herramientas. Y en la parte inferior del ovoide está la decisión socioeconómica, lo que quiere decir cómo se reparte la riqueza creada. En la evolución, que lo veremos más adelante, en la evolución de la historia de la humanidad, de la actividad socioeconómica de la humanidad, se han presentado dos tipos de repartición. En ese entonces, y durante esos dos procesos de trabajo, a lo largo de esos dos procesos de trabajo, ha existido la repartición más o menos igualitaria. Ahora, ¿y por qué? En eso que ha durado, fíjense, porque el siguiente proceso de trabajo, que lo vamos a ver más luego, el siguiente proceso de trabajo a ver si por acá, el siguiente proceso de trabajo son los dos procesos naturales de producción que le llamo, ¿no? O sea, en definitiva, la agricultura. La agricultura en sus inicios, yo le llamo al estado primario, esa agricultura, ¿no? En la agricultura, esta es otra manera, la tercera manera de trabajar, pero hay un quiebre completo en la repartición. Por ejemplo, acá en la agricultura, ustedes deben recordar el caso de nuestro, ya aquí en el Perú, en América Latina, con la agricultura se facilita el ingreso de los gamonales, por ejemplo, ¿no? O sea, aparece ya la riqueza y la pobreza. Es otro tipo de repartición. Por eso es que yo les digo de que es importante esta forma, a mi manera de ver, esta forma de cómo visualizar la actividad socioeconómica en su totalidad. En su totalidad yo lo visualizo en dos estamentos, uno que es la manera de trabajar, y por ahí sale
por su intermedio, la sociedad crea riquezas, y el otro, la decisión socioeconómica, es cómo la misma sociedad, ese grupo social o sociedad, decide cómo repartir, ¿no? En los dos primeros casos que hemos tenido a mano desnuda y con herramientas, la repartición era más o menos igualitaria. ¿Y por qué? Nosotros siempre nos han enseñado que eso es un proceso natural, que de forma natural, porque eran personas que todavía recién estaban apareciendo los Homo sapiens, que recién estaban aprendiendo a reflexionar y otras, recién estaban lanzándose con grandes descubrimientos, es por eso que de una manera natural se generaba esta repartición más o menos igualitaria entre todos los miembros del grupo social, ¿no? No comían estrictamente iguales, pero más o menos todos se repartían en función de sus necesidades de bienestar. Pero el asunto es hacerse la pregunta, ¿y por qué esto ha durado cientos de miles de años? Porque el siguiente proceso de trabajo que les hice mención, de la agricultura al estado primario, recién aparece en casi todas las ciudades, los países del mundo, alrededor de los 10.000 años. Hace 10.000 años que aparece la agricultura. Nunca antes existió la agricultura. Entonces, los dos primeros procesos de trabajo tuvieron una existencia de más de 300.000 años. ¿Y cómo es que durante esos tiempos de 300.000 años no pudo alguien dominar a los otros? No pudo alguien vivir de los otros como ahora. No pudo existir que haya un pobre y un rico. ¿Qué es lo que explica que en esos tiempos ya no existía ni pobreza ni desempleo? No existían los ricos, las grandes desigualdades socioeconómicas no existían. ¿Y por qué? La explicación, como le digo, siempre ha venido en los libros, el de que pues, era gente de tribu, y que ahí pues, indudablemente no tenía mucho interés en uno dominar al otro, cuando nosotros vemos que eso no es tan cierto. Y la explicación, para ir rápido en esto, la explicación para mí tiene otro fundamento. El fundamento es de que para estos dos procesos de trabajo, a mano desnuda y con herramientas, ellos estaban obligados a ser nómades, a vivir del bosque, de las fuentes de agua, y es por eso que todos los grupos sociales anteriores a los 10.000 años que les digo, en donde ya aparece la agricultura, como lo vemos en nuestra misma historia en el Perú, en las cavernas, ellos vivían bien cerca al agua y a los centros de alimentación, los bosques, por decir. Entonces, era cómo hubiera sido posible que una persona sojuzgue al otro, es decir, hacer que las otras personas trabajen para él. La única manera que tenía para que esa persona pueda realizar ese acto es prácticamente encadenarlo, agarrarlo todo el día, porque bastaba de que lo suelte o que él se duerma, por decir, y inmediatamente la persona que era sometida, pues tenía el campo abierto, tenía los bosques a su disposición, las fuentes de agua a su disposición, y podía fácilmente desligarse de esa opresión momentánea. O sea, de manera duradera, era imposible y que nazca en esas condiciones de los elementos de ese proceso de trabajo, no porque era el comportamiento de las personas, sino por los elementos de esa manera de trabajar, de esos dos procesos de trabajo, que condiciona que no puede existir ni pobreza ni desempleo, es decir, que ninguna persona pueda vivir a costas de otra persona o otras personas, ¿no? La explicación que le doy para ese punto es precisamente el de que en esos dos procesos, los elementos de esos dos procesos de trabajo hacen que imposibilita la aparición de la dominación y la explotación del uno por el otro, ¿no? Esto es lo que lleva precisamente a que durante esos miles de años, cientos de miles de años, exista una repartición más o menos igualitaria en forma permanente y en todos los grupos sociales. No hay uno que se escape de esto. No hay uno en la historia que haya demostrado
que en ese grupo social, en esas condiciones de mano desnuda o de herramientas, haya surgido ya en ese contexto la dominación del uno sobre el otro. Porque era imposible. Era imposible, como digo, una dominación de un día, 2 días, podría ser el tiempo que tiene para resistir quien quiere oprimir y tener los ojos abiertos. Porque en cuanto se duerme, hay un libro, incluso un artículo con el que se gana un premio Rousseau, que lo describe muy bien a esta época, no con la intención que yo le doy, indudablemente, pero lo dice con suma claridad, lo difícil que en esos tiempos era que una persona pueda dominar a otra persona, establecer una relación de dominación permanente. Yo hablo de eso, permanente. Hay un día, 2 días, una semana lo podría tener, pero en forma permanente, para que él sea el rico y acumule su riqueza de un solo lado, es imposible. Por eso no hay ningún rastro en la historia de la humanidad que haya existido en esos cientos de miles de años un tipo de relación de dominación. Entonces, al mismo tiempo, esto nos está dando pie a que con esta manera de ver la problemática nos está llevando a mejor comprender para resolver el problema, porque no se trata solamente de explicar, a tener una cierta explicación de un fenómeno que pasó. Lo que a nosotros fundamental, y a mí personalmente me interesa, es cómo resolver la pobreza y el desempleo. Porque ya les hacía el caso de las Naciones Unidas, que ellos mismos se pusieron, está en la historia de las Naciones Unidas, si ustedes ven, a comienzos del siglo pasado, y que en donde al comienzo de este siglo, no del siglo pasado, a comienzo de este siglo, hay una resolución de las Naciones Unidas que se da un plazo, si no me equivoco, de 10 años para poder eliminar la pobreza. Y después se dieron cuenta que eso, en los términos de cómo estábamos manejando la actividad económica a nivel mundial, era imposible. Y por eso que volvieron a este rito de la disminución de la pobreza. Y no solamente han hecho esta idea que lo han transmitido y que prácticamente todos, casi todos nosotros, comulgamos en que hay que disminuir. Y ese nos ha hecho un leitmotiv, el disminuir. No, ya ni se nos viene por la cabeza que podemos eliminar, sino simplemente disminuir, tanto la pobreza como el desempleo, ¿no? Y más grave todavía, el indicador de la pobreza que da el Banco Mundial es totalmente desastroso, porque actualmente para el Banco Mundial ser pobre o dejar de ser pobre es ganar más de $1.90 por día. $1.90 por día es más o menos 8 soles en términos del sol peruano. ¿Quién vive con 8 soles por día? ¿No? Podemos pasar incluso a más que eso, que es el salario mínimo en el Perú, y es totalmente irrisorio con relación a una vida mucho más, un poco mejor, por decir, ¿no? Un poco mejor, no de extrema pobreza. Entonces, esta es una nueva manera de ver el mismo fenómeno, en donde yo lo corto en 2 partes metodológicamente, porque estas 2 partes andan siempre bien ligadas, y en términos modernos mucho más ligadas todavía, pero separables metodológicamente. Ahí lo que hago de una manera metodológica, separar, por un lado existe la caza, la pesca, luego eso se lleva a la canasta de alimentación para que sea disfrutado por todos los miembros del grupo social, y me da esta fórmula, que es el inicio de una fórmula muy bien simple que va a aparecer al final en términos modernos, ¿no? Acá, en buena cuenta, ellos no lo medían así, pero nosotros lo podemos medir, que la totalidad del Producto Bruto Interno se divide entre N, que es la totalidad del grupo social, y la repartición es más o menos igualitaria, es un R, que da más o menos igualitario para todos, en donde satisfacen sus necesidades en la medida de la riqueza creada, ¿no? Entonces, esto es lo que yo lo resumo en este esquema. Este esquema que son los nuevos anteojos, que lo debemos utilizar a mi manera de ver de una forma permanente, porque es la nueva forma de mirar nuestros problemas de las grandes desigualdades socioeconómicas, ya sea de pobreza, de riqueza y otro tipo de desigualdades, que es la manera más correcta de enfocarlo, con el cual podemos encontrar soluciones, porque pueden haber 1000 otras formas de interpretar, está bien, pero lo que a mí más me interesa es cómo resuelvo estos problemas, y sobre todo el de pobreza y desempleo. Entonces, cuando yo tengo este tipo de mirada,
con estos anteojos, el fenómeno dividido en dos partes. Uno, cómo se produce, que es a través de los procesos de trabajo, y el otro, cómo se reparte, que es una decisión económica de la sociedad, no es de una persona o dos personas del grupo social, es la sociedad en su conjunto que decide cómo se lleva a cabo la repartición de la riqueza creada, ¿no? Ahora, para llegar a esa decisión que hubo en esa época de la repartición más o menos igualitaria, ¿no? Hay un condicionante además, y que lo da el proceso de trabajo. Es un condicionante que por eso es que aparece en la historia que de una manera natural hay una repartición más o menos igualitaria, porque en el proceso de trabajo había el condicionante, que es a mano desnuda el elemento fundamental para generar, y la fuente de alimentación, que son los bosques, los espejos de agua y todo, está a disposición de la persona, ¿no? Y eso es lo que imposibilita establecer una relación de dominación, ¿no? Más adelante, con el correr de los tiempos, de la experiencia que las personas tienen para estar en contacto con la naturaleza, los seres humanos, los Homo sapiens, se dan cuenta de que todo lo que genera los bosques, los centros de agua, todo lo que genera los centros de alimentación, él mismo lo puede hacer, a condición de crear la tierra cultivable. Porque en ese contacto con la naturaleza se dio cuenta desde el momento en que hubo, por ejemplo, una semilla caía a la tierra y desde ahí germinaban las nuevas plantaciones. Entonces él, al final de todo ese ejercicio y contacto con la naturaleza, es que crea la tierra cultivable. Es una de las grandes creaciones de la humanidad que está alrededor de los 10.000 años. Hace 10.000 años que aparece esto que hoy día llamamos agricultura, ¿no? Entonces la agricultura tiene estos elementos, ¿no? El trabajador campesino, la tierra cultivable, las herramientas de trabajo. Es mucho más sofisticado cada vez que va evolucionando los procesos de trabajo, porque ustedes estarán viendo que ahí hay dos elementos. Uno es el desarrollo del proceso y otro es la evolución, de la transformación del proceso. Cuando pasamos de la mano desnuda hacia las herramientas, hay un cambio de transformación. No es que con mano desnuda seguimos a las herramientas, porque es completamente diferente. Las herramientas como la piedra tallada no la sacamos de la mano desnuda. Hay que hacer una evolución, una creación, una invención para llegar a ese. Y ahora, con mayor razón, la creación de la tierra cultivable es una creación humana que no viene que por un simple desarrollo lineal de la mano desnuda de las herramientas que sale eso. Es el resultado de todo un trabajo de reflexión y que se inventa, la humanidad lo inventa, no hay nadie en particular que lo haya hecho, como todos los procesos de trabajo que vamos a ver luego, no hay nadie que en particular lo haya desarrollado, son todos en su ejercicio natural, diario, cotidiano, en contacto con la naturaleza. Aparece que es necesario la tierra cultivable para generar una nueva forma de trabajar y que indudablemente es mucho más eficiente que las anteriores, ¿no? Todos los nuevos procesos de trabajo que aparecen son cada vez más eficientes que sus predecesores. Entonces, con esto, con los dos procesos naturales de producción le llamo porque aparece la agricultura y la ganadería, pero esencialmente es la agricultura. Con esta nueva forma de trabajar, el hombre que era nómada se asienta, puede incluso ya tener su propia casa en forma permanente, puede hacer familia, lo que era imposible cuando vivía en tiempos de nómades, ¿no? Del hombre errante que está a búsqueda del centro de alimentación para poder asentarse por un cierto tiempo ahí y nuevamente desplazarse hacia otro cuando ese centro de alimentación se agotaba o pasaba alguna catástrofe natural, ¿no? En cambio acá, con la agricultura, él genera un espacio que es perenne, permanente, incluso que ese espacio de tierra cultivable lo puede agrandar, y eso es lo que pasa, porque se da cuenta que cuanto más grande es el espacio, la superficie de tierra cultivable, más riqueza puede generar. Su canasta de alimentación es mucho más grande, incluso puede generar más hijos, y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros vemos la evolución de la población a nivel mundial y desde aquella época, aparece desde hace 10.000 años un crecimiento de la población inusitado, que antes era imposible, por eso es que
algunos de los grandes pensadores dijeron, bueno, aquí está creciendo demasiado la población y la producción para alimentar esa población es insuficiente, por lo tanto hay que eliminar gente porque si no, este planeta va a reventar, ¿no? Y pues es una manera de interpretar el problema, pero los hechos sí eran contundentes. Había un crecimiento de la población y al mismo tiempo también una frontera agrícola que se ampliaba. Y esto es eso lo que va a generar la codicia, la riqueza, la ambición por tener ese elemento. Y fíjense, aquí el elemento central es la tierra cultivable. Y la tierra cultivable ya no está en la misma condición del centro de alimentación, la mano desnuda o las herramientas de trabajo. Tiene una característica bien diferente, que eso es lo que genera la gran catástrofe de la humanidad. Este es un gran descubrimiento que va a permitir crecer a la población, vivir mejor, crear su familia, muchas condiciones mejora con los tiempos anteriores de Noma, pero esa tierra cultivable se desliga de su creador. Esa tierra cultivable lo puede apropiar cualquier persona y no pasa nada. Basta con que sea un buen religioso que se hace a adorar por la población o simplemente vienen invasores y bueno, lo desalojan, por no decir, lo matan al creador y se queda con la tierra cultivable. Esto es lo que está generando a partir de este elemento, de este gran descubrimiento de la tierra cultivable, está posibilitando la aparición de las grandes desigualdades como el de la pobreza y la riqueza. Este es el inicio de la pobreza y la riqueza, pero es necesario entender lo que es una decisión de sociedad. Esa parte no lo hemos comprendido. Y un ejemplo bien concreto lo tenemos en el caso del Perú, en el caso del Tahuantinsuyo. Es una decisión de sociedad, no es una decisión de una sola persona. Eso aparece como que todo el grupo social acepta esa nueva condición. Todo el grupo social o sociedad dice, bueno, usted es el dueño, usted es el que maneja todas las cosas, y nosotros vamos a trabajar y es usted el que se va a apropiar de la totalidad del resultado de la actividad. Esa es la decisión de sociedad. No es porque en una familia han decidido, los otros no. No, eso pasa en el conjunto. Cuando vino la invasión española, sucedió eso. La repartición era más o menos igualitaria, no podíamos decir porque ya los incas estaban haciendo destrozos, pero la cosa más evidente se presenta en la invasión española. En la invasión española ellos vienen y en poquísimos años se apropian de la totalidad de la tierra cultivable más otras cosas y son ellos los que toman posición y apropiación no solamente de la tierra cultivable, sino de la totalidad del resultado de la actividad económica. O sea, en buena cuenta, el PBI ya no se dividía entre N. El PBI era en su totalidad para 3, 4 familias, nada más, y ahí quedaba, los que manejaban la situación. Entonces, este tipo de decisión es una decisión de sociedad, porque los que quedaron vivos de las matanzas, del exterminio, ellos aceptaron esa nueva condición. Todos ellos aceptaron esa nueva condición. Eso es lo que yo llamo decisión de sociedad. Y si nosotros queremos salir de esta situación, igualmente, tiene que haber una decisión de sociedad. Por eso que se nos hace difícil, podemos hacer grandes marchas, plantones y todo, pero si la totalidad de la sociedad no está dispuesta para hacer el cambio, se hace casi imposible. Nuestras marchas resultan siendo frustrantes porque no logramos el objetivo. De ahí que si nosotros queremos pasar a un nuevo tipo de repartición que sea mucho más humano, como decimos, pues tiene que haber una repartición, una decisión de sociedad, ¿no? Y ese es el trabajo al que nosotros nos deberíamos encaminar, que es lo que la historia de la humanidad nos lo está diciendo. Es fruto de la aparición de la pobreza y el desempleo, es que hubo primero el elemento fundamental de esta manera de trabajar, facilitaba la creación del rico y el pobre, facilitaba que un grandulón venga y le dé un sopapo al propietario de la casa y se apropiaba de todo. Esta es lo que genera la condición, el elemento fundamental de este nuevo proceso de trabajo que estaba completamente desligado de su creador, que no era el caso a mano desnuda y el caso con herramientas.
Por el caso de la mano desnuda, el elemento generador de riqueza, la mano, estaba totalmente ligada a la persona, al trabajador. Y en el caso de las herramientas, igualmente, estaba totalmente ligado, porque la herramienta es nada más que el extensor del brazo del trabajador. Como la flecha, la lanza, la piedra tallada, era necesario que sea sujetado por una mano, por un brazo, para que pueda ejecutarse con un trabajo con herramientas. Por eso que durante todo el predominio de esos dos procesos de trabajo, ha sido imposible establecer una relación de dominación. Ha sido imposible que exista un pobre y un rico. Mientras que una vez que apareció la tierra cultivable y se expandió el proceso de tierra cultivable y llegó un momento de clima que yo digo el punto de saturación, es decir, que ya no había más tierras cultivables para que en forma independiente yo lo haga. Me botaban de un lado, me iba a otro, tenía mi tierra cultivable y todavía podía vivir del total de mi esfuerzo. Pero una vez que se agota, ¿no? Se llega al punto de saturación de la tierra cultivable, pues indudablemente aparece de todas formas alguien que se apropie de todo, o mucho más directamente como el caso de la invasión española. Allí vinieron directamente con su armada y todo su sistema y su logística y sus conocimientos y se apropiaron de la totalidad de la riqueza que en esos momentos estaban generando en el Tahuantinsuyo. Entonces, lo que trato de explicarles a ustedes es de que una cosa es la manera de trabajar y otra cosa es la decisión socioeconómica, o sea, la manera de repartir la riqueza creada, la totalidad de la riqueza creada de un grupo social o de una sociedad, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. Andan juntas, pero tienen dinámicas totalmente diferentes. Una cosa es el proceso de trabajo con el que se crean riquezas y otra cosa es la decisión socioeconómica con el cual se reparte la riqueza creada, ¿no? Ya sea como los tiempos antiguos, de una repartición más o menos igualitaria, o en tiempos, o actualmente una que yo le llamo una repartición individualista. Es decir, 2, 3 personas son las que se apropian de la totalidad de la riqueza generada por todo un pueblo, presente y pasado, ¿no? Entonces, ese y el mensaje que quisiera hacerles llegar a ustedes de la manera como yo observo esta problemática y que me permitiría resolverlo. Y acá ya directamente podría decir que la manera de resolver el problema es llegar a una repartición más o menos igualitaria de la totalidad de la riqueza, porque eso es lo que genera el bienestar general, en sumas causas, y como dicen nuestros hermanos de los Andes. Entonces, deberíamos llegar, pero ¿cómo? Entonces, esto lo vamos a ir viendo con más detalle. Pero quiero seguir remarcando, en los minutos que faltan, quiero seguir remarcando el tema de los procesos de trabajo, porque la humanidad no para en el desarrollo de los procesos de trabajo. Y nosotros ya vimos 2 procesos de trabajo, como a mano desnuda, y tenemos el siguiente con herramientas, tenemos luego que aparece la agricultura al estado primario, y esa agricultura al estado primario posibilita, condiciona la aparición de otro proceso de trabajo mucho más eficiente, que es ¿a dónde está? Que creo que no le he puesto, a este de acá. El proceso, yo le llamo así, un término técnico que fastidia a veces, yo le llamo proceso artificial de producción, que en términos así comunes se llama la industrialización. O sea, después de la agricultura, el estado primario, pasamos a la industrialización de los siglos XVII, que ya con toda fuerza ellos se imponen. Sus orígenes son muy bien atrás, pero donde ya en términos así de hegemonía como proceso de trabajo, a nivel mundial prácticamente, lo tenemos alrededor del siglo XVII, XVI, XVII. Y este es el proceso de la industrialización, en donde tiene estos elementos. El trabajador obrero, ya no es campesino, ¿ves? Están viendo la figura del obrero totalmente diferente a la figura del campesino. La máquina, que es completamente diferente a la tierra cultivable, las herramientas de trabajo.
En este caso, la máquina es el elemento fundamental de esta manera de trabajar. Así como en el proceso de trabajo anterior era la tierra cultivable, el elemento fundamental. Ahora, este proceso que se inicia, como digo, más o menos está por los siglos XVII, es la máquina la que juega el rol fundamental. Y en la máquina, a partir de la máquina se genera pues la empresa, se genera la industria y luego, indudablemente que es una manera de trabajar bien diferente a la anterior y que su eficacidad está, a ver si tengo por acá un gráfico que no se ve muy bien acá. Miren, la estructura del proceso artificial de producción. O sea, que eso es lo que al final nos lleva a la economía de mercado, porque en la economía, hasta la agricultura, tenemos una economía de autoconsumo, y a partir de la industria aparece la economía de mercado. Vamos a ver, entonces en la de autoconsumo se produce y se come la casi totalidad de lo que se produce, se come. En cambio, en una economía de mercado, la casi totalidad, por no decir la totalidad, se lanza al mercado, a la compra y la venta. No hay la parte que se va a generar para consumirlo. Por ejemplo, si hago zapatos, no me voy a comer los zapatos. Si hago casa, no me voy a comer la casa. Todo es para lanzarlo casi todo digo, ¿no? Al mercado. Entonces aparece la economía de mercado, las industrias, las empresas como la unidad celular. Y en esta estructura, en este gráfico, me permito mostrarles la potencia. Por eso es que lo deja chiquito a la agricultura primaria, la economía de mercado y este proceso artificial de producción que es la industrialización. Fíjense, en esta estructura del proceso artificial de producción tenemos acá los bienes económicos, ¿no? Están viendo en esta parte los bienes económicos. Hay un bien económico, por decir, se me ocurrió hacer un sombrero, con la lana y todo que me venía de la agricultura, hago un sombrero. Pero además con la misma lana yo puedo hacer un tejido como un vestido. O también puedo hacer con los bosques, hay la madera, le puedo hacer una mesa, un asiento. Es decir, puedo hacer, con esta nueva forma de trabajar, puedo hacer N bienes económicos, N. Y cada uno de estos bienes tiene un centro de trabajo. Fíjense acá, CT1, acá se hacen los sombreros, en el CT2, en la empresa, en la industria, se hacen los vestidos, y así. O sea, N bienes y cada uno de estos bienes es un centro de trabajo. Ahí nada más, con esta forma de trabajar, es imposible que exista desempleo, pues. Totalmente imposible, porque si yo puedo generar N bienes y que solamente un centro de trabajo tenga un solo trabajador, pues con N centros de trabajo, pues es imposible que aparezca el desempleo. Y tanto más, ya sabemos perfectamente que los centros de trabajo no solamente tienen un trabajador, hay centros de trabajo actualmente que tienen cientos de miles de trabajadores, tiene en cantidad. Y algo más, un centro de trabajo como por ejemplo el CT1 que está acá, ese centro de trabajo, por ejemplo, aunque sea una zapatería, yo lo puedo hacer, replicar ese mismo centro de trabajo que está en Lima, lo puedo hacer en Chimbote, lo puedo hacer en Trujillo, lo puedo hacer en Puno, lo puedo hacer en M sitios diferentes. Fíjense, esta estructura del proceso artificial de producción es la potencia de la economía de mercado dado por el proceso de trabajo. Es el proceso de trabajo. Y no me vengan con que los empresarios son los que hacen eso. Los empresarios es el resultado, cómo se maneja una empresa de estas. Es la estructura de este proceso de trabajo lo que, diríamos, condiciona que no exista desempleo. Pero entonces, ¿por qué hay desempleo? Eso lo vamos a ver luego, ¿no? Y luego, miren, esta manera de trabajar es realmente, pues, y por no decir increíble, ¿no? Y tenemos luego a ver si vuelvo acá. Acá está la industria. Nosotros habíamos pensado que esta es la industrialización, lo máximo de la humanidad. Cuando nos estamos dando cuenta ahorita ya, con fuerza, cuando yo mi primer libro lo saqué en el año 92, todavía había muchas dudas de la gente que no pudiera existir tal nuevo proceso de trabajo. Pero hoy día ya estamos en un nuevo proceso de trabajo que es completamente diferente a la industria.
lógicamente que en el Perú estamos totalmente atrasados. Yo creo que no hay ninguna, ya en la industria estamos lejos, en el nuevo proceso de trabajo estamos mucho más lejos todavía, ¿no? Que como lo estamos viendo en el caso de China y otros grandes países que lo están desarrollando, que es este, ¿no? Que yo le llamo el proceso de trabajo de conocimientos, ¿no? Es una nueva forma de trabajar que nos está conduciendo a la economía. Yo le llamo de conocimiento porque cada nuevo bien es un descubrimiento, cada nuevo bien económico es un descubrimiento y se trabaja igual en una economía de mercado. O sea, podemos tener N centros de descubrimiento, de invención, de creación, y entonces esta es la fuerza de la economía de mercado y que se añade a esta nueva manera de trabajar en donde el elemento fundamental son los conocimientos y competencias del trabajador, ¿no? Y esto es lo que yo diría, nosotros debemos apuntar acá en el Perú, a esto. Nuestro objetivo fundamental debe ser instalar esta nueva forma de trabajar en todos los sectores de la actividad económica. Cuanto más rápido nosotros ya, porque ya nos están llevando la delantera, China, Estados Unidos, en Europa, ya nos lo están llevando la delantera, están avanzando a pasos agigantados. Nosotros deberíamos atraparlo rápidamente y debemos implantar en el Perú con fuerza esta nueva forma de trabajar. Estamos en la era yo le llamo proceso de trabajo de concepción, pero en forma ya bien común le llamamos la economía inmaterial, la economía de conocimientos. ¿Qué es esto? Es una nueva manera de trabajar en donde cada bien que sale es un bien inmaterial. Ese es el tremendo delinde que hay ahora en la manera de trabajar. Todos los anteriores procesos de trabajo que hemos conversado hace un momento, es un proceso de trabajo para crear bienes materiales, de casas, mesas, ¿qué te digo? Manzanas, papas, bienes materiales. A partir de esta nueva manera de trabajar, que se va a expandir y que va a ser la manera de trabajar hegemónica en el futuro, indudablemente que es el resultado de la creación del trabajador, de la invención del trabajador, o sea, de los conocimientos y competencias del trabajador. Entonces el trabajador ya no será un campesino, ya no será pues recolector, ya no será obrero. El nuevo trabajador será un conceptor, por decir en términos corrientes, un doctor, pero no un doctor de papel, sino él es el resultado de una creación, de una invención, él es el que genera esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros debíamos apuntar eso en el Perú. Ahora que estamos en periodo de elecciones, en periodo de que queremos ser presidente de la República, que queremos manejar el presupuesto y todo, nosotros debemos tener en cuenta esto, tener en cuenta que una de las soluciones para incrementar el PBI, porque nuestro PBI es miserable, ustedes lo saben, ¿no? Comparado con los otros países es miserable, incluso el indicador per cápita nos habla de 7.000, más o menos $7.000. Hay países que tienen un per cápita de 100, 120 y más miles de dólares. Es una diferencia abismal. Y si encima ese per cápita, que es un número genérico, lo comparamos con la realidad, estamos viendo que en la realidad pues tenemos más de 2 millones de muchachos que están sin trabajo, sin estudios, que son como 8 millones que están desocupados, y un desastre de grandes desigualdades socioeconómicas. Entonces es un indicador que nos puede dar una idea del país en el que estamos, pero que no refleja totalmente la situación de las grandes desigualdades. Entonces nosotros debemos ingresar a esto. Y lo más importante, yo diría, es que este proceso de trabajo tiene un elemento, o su elemento fundamental, condiciona que desaparezca la pobreza y el desempleo. Y esto es alucinante, porque pónganse a pensar, ¿en dónde está el origen de la creación, de la invención en el trabajador? ¿A dónde está? Está en su cerebro. Y la única manera de poner en relación de dominación a un trabajador es tenerlo día y noche cercado a ese y haciéndolo producir. Lo mismo que pasó en los 2 primeros procesos de trabajo que les estaba refiriendo anteriormente. Era imposible establecer una relación de dominación en esas condiciones, porque el elemento fundamental del proceso de trabajo lo hacía imposible. Y ahora estamos llegando a un proceso de trabajo
que está generando la misma condición. Claro que ahorita, me dirán, pero ahorita es imposible, indudablemente que es imposible ahorita, porque este proceso de trabajo todavía no es el proceso de trabajo hegemónico. Todavía la industria de salida del siglo XVII, todavía sí, por ejemplo, en el Perú todavía ni siquiera tenemos la industria del siglo XVII, menos tenemos el deseo, la capacidad de ingresar a este nuevo proceso de trabajo. Entonces, nosotros debemos apuntar, si queremos, tenemos un plan de gobierno, si queremos ser presidente de la República, si queremos la transformación en nuestro país, si queremos realmente eliminar la pobreza y el desempleo, si queremos que el PBI crezca para que exista un buen nivel de bienestar, tenemos que ingresar rápidamente al proceso de trabajo de concepción. Solamente que siempre ha habido una doctrina, en los, sobre todo en los grupos de izquierda, que tenemos que ir pasito a pasito. O sea, estamos en la agricultura, pues hay que desarrollar la agricultura, después entremos a la industria de la agricultura, y pasito a pasito vayamos avanzando para llegar. O sea, para los procesos de trabajo incluso que ya han sido practicados en la humanidad, no necesitamos ir pasito a pasito. Y China lo está demostrando con claridad. Está ahí ingresado a la economía artificial, a la economía de conocimientos, sin siquiera tener un desarrollo industrial completo. Y mucho más importante, a remarcar, la economía industrial en esos países ya no es la economía industrial del siglo XVII. Con este proceso de trabajo de concepción, o sea, la economía de conocimientos, nosotros estamos obligados todavía de tener industria. Es cierto, porque, por ejemplo, un chip, un logiciel, un programa es inaccesible. Necesitamos un hardware para poder que ese chip se exprima. Es el caso, por ejemplo, que ahora estoy utilizando una computadora y tenemos un hardware y el software que le llaman. El software no puede expresarse por él mismo. Es necesario que tenga un armazón por el cual se puede expresar. Pero ¿cuál es lo más importante? ¿El software o el hardware? Yo diré los dos, de acuerdo, pero vamos a ver, si no tienes un software, no vas a tener, por ejemplo, el internet, el móvil y tantas cosas de esta nueva generación. Entonces, ahí estamos viendo que esta nueva manera de trabajar, de todas maneras, hace desarrollar a la industria, pero no es la industria de los siglos pasados. Y cuando en el Perú nos hablan de industrialización, los que quieren ser candidatos al presidente de la República ahorita y todo eso, nos hablan de industrialización de una manera así muy, muy fácil, simple, sin hacer precisión de qué tipo de industrialización quieren. Lo que quiere decir que en buena cuenta lo que nos están lanzando a ser industria del siglo XVII. Cuando es la industria que ya está totalmente desfasada por esta nueva manera de trabajar. Entonces, la solución para el modelo que yo les propongo, el modelo que va a transformar a nuestro país, uno de los elementos, si queremos hacer crecer el PBI en aceleración, forma acelerada, como lo está haciendo China, y lo podemos hacer mejor si toda la población se lanza en este medio, hacemos que el PBI rápidamente iguale a los países del norte. Bueno, por lo menos, digamos, soñemos, pero sí es posible. Sí es posible llegar a eso, a condición indudablemente que seamos claros en que todo esto es evolución del proceso de trabajo y que es necesario darle toda la fuerza a este proceso de trabajo para que el PBI crezca y nuestro promedio per cápita puede ser como los otros países grandes, 100.000, 200.000 dólares por año cada uno, ¿no? Y no los 7.000 que tenemos hoy día. Sin embargo, a pesar de esto, podemos hacer crecer el PBI, pero la pobreza y el desempleo va a seguir si no hemos resuelto el otro elemento, el de la repartición. Entonces yo les dejo con y me quedaré ahí, haciéndoles hincapié, que podemos hacer crecer el PBI, pero que eso sirve de poco y que solamente va a alimentar a los millonarios, pero la pobreza y el desempleo es probable que se siga incrementando con mayor fuerza. Bueno, yo les agradezco a ustedes y gracias por haberme permitido llegar a ustedes y bueno, pasemos a las preguntas. Sí, doctor, creo que tiene que, de compartir su pantalla, lo tiene que cerrar
exactamente. Y ahora estamos Ya está bien, ¿no? los presentes. Hay algunas que no se ven, pero si quieren hacer preguntas, pueden levantar la mano. No sé, Sari, si tú puedes acomodar la pantalla para tenerlo al doctor en el medio y el resto al costado, ¿no? O lo dejamos así. Bueno, preguntas si tienen. eh, Y no olvidándonos que tenemos solamente hasta las sí, 9. media hora nada más, son 8:32. Me van a Le disculpar. diría La de que próxima vamos a tener más tiempo para conversar, pero hoy día sí, tengo un compromiso eh, y sí, a las 9 de todas maneras tengo que parar. Gracias. sí, por eso, 8:32. El doctor tiene más diapositivas que comentó hoy, no los iba a exponer porque requeriría de más tiempo. Lo podemos hacer en una siguiente reunión para profundizar, pero no sé si hasta donde hemos llegado tienen algunas preguntas, pueden levantar la mano. Hay un dispositivo acá que uno pone, marca levantar la mano. Levantar simplemente la mano, sí, porque me estoy O moviendo. lo hace en la pantallita también con saludando con la manito. Este, Pablo, ¿estás ahí? Es que está el micrófono apagado de Pablo, no lo veo. Bueno, bueno, Sí, sí, doctora, sí estoy presente. ay, 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 gracias. Tienen, Bueno, si no hay preguntas, no utilizaré ya. Ok, ya, ok, adelante, Javier. Víctor. Listo. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenas noches. No sé en qué hora están 9 de la noche por allá, ¿no? Mencionaba usted, mi estimado amigo, que las Naciones Unidas había propuesto eliminar la pobreza y obviamente ha fracasado, ¿no? ¿No será acaso porque en realidad no existe la pobreza ni la riqueza, sino lo que en realidad existe es el, el ladrón y la víctima del robo? Bueno, mira, la respuesta está justo en la primera parte de la explicación, ¿no? La riqueza por eso aparece por un condicionante preciso. Y no ha habido pobreza y riqueza durante, yo diría, más de 300.000 años de existencia del Homo sapiens. Porque si fuera una cuestión de las personas, ¿verdad? Que son egoístas, que quieren acumular, pues ha tenido 300.000 años de espacio para generar ese clima y no han podido. Han esperado que todavía aparezca la agricultura para que ahí sí, con fuerza, se lancen a la destrucción de la humanidad prácticamente. Ya, pero es en sí el robo, ¿no es así? Bueno, cuando yo robo es otra cosa, ¿no? Robo, y si me permites, y de la forma como lo veo, es de manera esporádica, voy y le quito la cartera a una persona que está caminando, es un robo. Pero acá no es eso. Proudhon, por eso que hubo una gran discusión entre Proudhon y Marx. Proudhon dijo en su libro, famoso libro, dijo la propiedad es un robo. Entonces Marx se encargó de aclarar, pero no tampoco le aclaró con mucha claridad, pero sí dio bastantes elementos para diferenciar. Una cosa es el robo y otra cosa es la explotación, el resultado de la explotación. De lo que estamos hablando es el resultado de un trabajo, ¿no? La totalidad del trabajo de un pueblo se lo apropian algunas personas. Y no es por un robo, es un mecanismo. Así esa persona muere, eso sigue adelante. ¿No? Por eso es que tenemos 10.000 años de repartición individualista, 10.000 años. Eso no es, porque si no, si es cuestión de un robo, pues pasados los 50, 80 años de existencia de esa persona, ya no habría robo. Pero el robo es permanente y se incrementa. Las grandes desigualdades se incrementan a nivel mundial. Ujú. No sé si estás con la respuesta satisfecho, quieres precisarle la pregunta. Yo más o menos te entiendo porque es la corrupción que hay, ¿no? Que es lo que hace que da la impresión que es el robo. Pero No, lo que en realidad sucede es que uno trabaja, la gente trabaja y no le dan el producto de su trabajo. O sea, trabajó 8 horas, ¿no? Y bueno, pues le dan 4 y otra persona se queda con 4. Bueno, eso es robo. Bueno,
Si me ¿no? permites, justamente vuelvo a Proudhon, es un gran líder de los anarquistas, y Proudhon hablaba del robo precisamente, ¿no? Y eso ya hace más de un siglo, ¿no? ¿No se Pero escucha? en forma, No se escucha. Un ¿me poquito escucha? más alto, doctor. Ya, en la forma como lo estoy abordando es la apropiación de la totalidad del resultado de la actividad económica generalizando, así muy groseramente, de los 34 millones de habitantes. Porque siempre estamos acostumbrados a decir que el robo es a los trabajadores, pero se olvidan de que el trabajador existe porque tiene una mujer que le da hijos, que le da su comida y le da todo. Esa mujer es parte de la creación de la riqueza. Y estos hijos tienes que alimentarlos, porque que lleguen vivos para cuando lo pueda suplantar ese trabajador. Entonces ahí la noción de robo no es muy correcta, porque el robo es un término ocasional muy restringido. De lo que estamos hablando es de una relación de dominación ejercida por una persona hacia la totalidad. Y la forma más clara que la que yo estoy tratando de pasar es el de la repartición de la riqueza creada, la noción de repartición de la riqueza creada. La riqueza creada por una decisión de sociedad hace, como en los tiempos actuales, que la totalidad de la riqueza, la casi totalidad de la riqueza, sea apropiada por pequeñas personas. Y lo único que lo dejan es para supervivir, le deja para supervivir. Es por eso que Marx habla de plusvalía. Y en el caso de la plusvalía, por eso es que en esos tiempos más se hablaba de robo. La plusvalía es el resultado de un robo, se dice. Pero yo pienso que eso no es muy... explica por qué el obrero está el pobre, pero no te explica del total, del conjunto de la sociedad, porque al robarle al obrero es solo al obrero, pero yo te estoy mencionando que la población, el total de la población, no es solamente obrero, es también la mujer, los hijos, los parientes y todo. Y no solamente eso, sino que esa riqueza de tal año es el acumulado de la riqueza de los miles de años de las gentes anteriores que han trabajado y que se los apropia el patrón. Y no solamente le está robando al trabajador presente y vivo, le está robando a todas las sociedades que generaron y dejaron un legado. Por eso que el término robo, si bien nos da una primera aproximación al problema, no lo dice con suma claridad, porque si no, el resultado sería pues encarcelar a los ladrones. Y encarcelando a los ladrones, como está haciendo Bukele, no es la solución del problema. Nos baja la tensión, pero el problema no lo ha resuelto. Muy bien, doctor. Gracias. ¿Alguna? No, claro, no encarcelas a los ladrones, pero por lo menos no permites el robo. Bueno, Lo que dice por hay, lo no menos hay que permitir el robo. Por ejemplo, ¿no? ajá. Eh, ganar más del sueldo mínimo es un robo. O sea, no habría que permitir que la gente gane más del sueldo mínimo. Ese es mi entender. Ya. Mira, la otra manera también de ver el asunto es los intercambios. En una economía de mercado, hay el costo de producción y el precio de venta, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que los países del norte nos roban, por decir así? Y simplemente hacen de que el costo de producción en el Perú del oro sea tan ínfimo y cuando lo venden, ellos, su precio de venta es elevadísimo y el margen de ganancia es tremendo. Ellos no nos han dado un palo, no nos han amenazado, nada. Ellos manejan la economía de mercado en esos términos porque dice la ley, la constitución y todo, dice que esa empresa tiene un dueño y que el dueño es el que tiene el derecho a la totalidad de la ganancia. Como él tiene la totalidad de la ganancia legalmente inscrito en la Constitución, se podría decir que no es un robo. Claro, está legalmente autorizado. Disculpe. Sí, creo que está bastante claro, ¿no? Es como acá, disculpa que comente, yo vivo acá en Suiza y en Suiza hablamos de la corrupción con guantes, porque no se ve la corrupción a nivel de la policía es muy correcta, bueno, está ahí también Cecilia, que también es de Suiza, pero está legalmente aceptado, ha habido
los bancos que recibieran el dinero de los narcotraficantes y qué sé yo, pero esto es legalmente aceptado, ¿no? Ahora ya están controlando, ya están reduciendo, pero igual sigue todavía ese movimiento, ¿no? O sea, la legalidad pone las leyes en favor de que siga funcionando, ¿no? A eso iba, que es lo que está comentando el doctor en el caso de la plusvalía y las ganancias. ¿Alguna pregunta? Disculpe que intervenga. Sí, porque como el doctor, nos quedan unos 20 minutos porque el doctor tiene que retirarse después a una reunión. Sí, yo, Mila, tengo una pregunta para el doctor, que es más o menos el tema de la decisión de sociedad. Esa decisión de sociedad, eh, porque dice, ¿no? Que tendría que haber una decisión de sociedad para poder ir a otro nivel. Y más o menos como nos estaba explicando en la parte primitiva, cómo había una repartición más o menos justa porque era una decisión de sociedad. Se ha subsistido mucho tiempo y no había, digamos, la persona que quería cambiar esa situación, pues perecía, ¿no? No sobrevivía. Digamos, mi pregunta es, en la situación actual, en que, por ejemplo, la ley permite que haya esa relación injusta económica, porque es así, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al norte global y al sur global, en cuestión económica, eh, ¿cómo transitamos, ¿no? Hacia construir esa decisión de sociedad de querer cambiar las cosas. Esa sería mi pregunta. Bueno, una de las formas la que actualmente se está divulgando y que siempre lo estamos utilizando es a partir de las elecciones del presidente de la República, para que con el voto del pueblo el presidente pueda tener la garantía suprema de hacer cambios, ¿no? Pero eso no es decisión de sociedad. Por eso es que como Castillo se ha enfrentado a una situación difícil y está pasando momentos difíciles. La decisión de sociedad es la totalidad o casi totalidad de la población tiene que estar de acuerdo. Y por eso que pongo el ejemplo claro que es el nuestro, de nuestra historia reciente, el caso de la invasión española. En la invasión española, los que han compuesto la decisión social son los que han quedado vivos, porque los que no han querido ni del uno o del otro lado ya están muertos. Entonces los vivos han llegado a un acuerdo. A partir de adelante, nosotros somos los dueños, es decir, los españoles, ¿no? A partir de adelante, los españoles serán los dueños. Y el resto lo aceptó. Lo aceptó. Y es por eso que es una decisión de sociedad. Y eso no sucede, no va a suceder en el caso que elijamos a un presidente de la República. Tenemos que la población tiene que respaldar al presidente de la República y en el momento del enfrentamiento, porque va a haber enfrentamiento, porque se está cambiando un tipo de repartición, indudablemente que ahí se van a medir las fuerzas. Y si la población es capaz de imponer, así como lo hicieron los españoles, imponer un nuevo tipo de repartición. Ahora, ese tipo de repartición, indudablemente que es una decisión de sociedad, pero como decisión de sociedad, pues rápidamente se lo lleva el viento, es una decisión. Por eso es que en la época de hace 10.000 años, a partir de 10.000 años, comienza a aparecer la propiedad privada, institución jurídica. Y es por eso que nos hemos equivocado mucho, incluso Marx, incluso Mariátegui, a mi manera de ver, se equivocaron, que el problema está en la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada. La propiedad privada es una institución. Es una institución que convalida la decisión de sociedad. La decisión de en ese momento los españoles ingresaron, se apropiaron y ellos inmediatamente establecieron todos los mecanismos para jurídicamente hacer valer por el tiempo que ellos eran los amos y dueños de la situación. O sea, la institución propiedad privada o, para el caso que yo estoy proponiendo, de una repartición, en el caso de las empresas país, repartición exactamente igualitaria de los resultados, eso tiene que venir acompañado de una institución que lo convalide en el tiempo. Esa decisión de sociedad, y eso es precisamente ya no la propiedad privada,
sino la propiedad comunitaria, que convalida esa decisión de sociedad, ¿no? Entonces, la forma en como yo lo entiendo y trato de explicar este tema de la decisión de sociedad es que la totalidad de la población se pone de acuerdo en un tipo de repartición. Indudablemente que ese tipo de repartición, pues, no es tan simple, ¿no? ¿Quién va a querer perder todas las ganancias? Por eso es que hay una relación de fuerza ahí, que es lo que hemos llamado una relación de dominación cuando ellos ganan, o llegar a una relación equitativa cuando se imponga ese nuevo tipo de repartición. Pero tendrán que aparecer nuevas instituciones, y esas nuevas instituciones lo iremos conversando más adelante. Lo que quería mostrarles nada más el punto central, el punto de fondo de cómo explicar realmente para resolver el problema. Porque si no, pues hay fácil. Los otros medios es, por ejemplo, decir, bueno, ahora que todos vayan a la escuelita y que de ahí salgan puros y santos y no habrá más corrupción. Pero vemos que los corruptos más grandes del Perú son doctores, ¿ah? Como dice el famoso Alan García, todos son doctores, ingenieros, y ellos son los más grandes corruptos. O sea, la educación para mí no es la solución. Es la solución para ciertas cosas, que eso lo veremos adelante, pero para resolver el problema de la pobreza, del desempleo, que son los males más grandes de la humanidad y que están en el fondo de la problemática de la desigualdad, esa no pasa por la escuela. Esa pasa por cambiar el tipo de repartición. O sea, tienen que aparecer empresas en donde ya de por sí la empresa está armada, como es la empresa país, que hablaremos más luego. En la empresa país ya está hecha que la totalidad de la ganancia es para la totalidad de la población. Si esa empresa lo acepta y la empresa país maneja lo fundamental de la actividad económica, ya se estableció ese nuevo tipo de repartición, que va a ser necesario que se instauren instituciones para convalidar, como cambiar una parte más, hacer un apéndice más del Código Penal Procesal, más una constitución que rápidamente lo diga con claridad, que la empresa país es uno de los elementos de la gestión del bien común. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Eh, eh, ¿Puedo hacer solo un Sí. breve? Sí, di. Ok, Víctor. ¿Por qué, mi estimado doctor, una empresa país va a tener ganancia? ¿De dónde viene esa ganancia? No basta ya que los trabajadores tengan el sueldo, eso ya en sí es una ganancia para la sociedad. Pero ¿por qué una empresa va a tener un rédito económico? Con todo respeto, disculpe, no disculpe, Víctor. Eh, ¿Aló? eh, ¿Aló, te escucho? sí, 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 te escucho, disculpe. disculpen, es que el doctor va a participar en una, ¿cómo se dice? Con Wilmer Domínguez, que va a haber van a salir al aire a las 10 de la noche y antes quieren coordinar, por eso que a lo mejor lo está llamando. Comento de pasada que están los libros del doctor Salinas en su página web, y justamente de los procesos de trabajo que nos ha descrito o explicado hoy día, bastante preciso, está en este libro de Economía Mundo, como, ¿no? Estaba comentando esto que nos ha explicado hoy día, en su libro sobre la economía mundo, ¿no? En su Disculpe, página ya, web. justo Wilmer quería verificar si estaba con disponibilidad de tiempo. Y bueno, les invito porque va a haber a las 10, Wilmer entrevista, yo creo, a Quito. Y si todo va bien, a lo mejor yo participo de esa reunión también, no sé, pero depende de Wilmer. Y lo que decía, ¿no? Vila, ¿no? Tengo una página web en donde yo he ido escribiendo a medida que iba avanzando en mi trabajo de investigación, y cuando había ya una cosa bien definida, escribía un libro. Entonces, en el año 92 escribo un libro que se llama ¿Hacia dónde va la economía mundo? Es un término que es importante ahora volverlo a precisar, ¿qué es la economía mundo? Vamos a una economía mundo, una sociedad mundo. Y eso lo escribo el año 92, en donde lanzo esta nueva visión de la actividad socioeconómica, en estas dos partes, proceso de trabajo
y repartición de la decisión socioeconómica, ¿no? Y luego pues he ido avanzando mis trabajos y a medida que avanzaba una parte lo ponía en letras y ustedes pueden revisar mi página web, empresapaís.org, ahí están todos mis libros y ustedes lo bajan gratuitamente, ¿no? Sin ningún problema y a su disposición. Si hay alguna pregunta, tiene mi correo electrónico, pues también por WhatsApp, dispuesto a conversar, porque una de las cosas que yo pienso que a lo que no hemos podido superar todavía y por lo cual vamos a seguir fallando, es que en todas estas marchas, en estos procesos de convulsión social, no existe, no existe, me parece a mí, no existe dibujado el futuro nuestro, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Ese a dónde queremos llegar no existe. Esa visión de sociedad nos falta y seguimos anclados en visiones de sociedad ya atrasadas y queremos seguir resolviendo los problemas, por ejemplo, del capitalismo con el capitalismo. Es imposible. Entonces, esa cosa es esencial, por eso yo les invito siempre a reflexionar sobre el tema y adentrar y para que nuestros dirigentes estén claramente establecidos. La experiencia clarísima la tenemos en Castillo. Castillo llega con un armazón teórico en su cabeza, que es un armazón teórico de su progenitor, que es el Cholito, ¿cómo se llama? Toledo. ¿Ah? Y ahí nos expresa dos cosas. Muchos antes dijeron que los que van a gobernar sean del pueblo. Toledo, Humala son del pueblo, son cholos, son como dicen algunos, cobrizos. Eso no se trata de ser cholo, pobre, cobrizo, castellano, no. Lo que se trata es de cómo se maneja el resultado de la actividad socioeconómica y eso no depende de las personas, es una decisión de sociedad, ¿no? Entonces yo me quedaré allí, yo les agradezco por su participación y seguiremos conversando este próximo sábado y yo le agradezco nuevamente a Mila, a Sari, que nos hace posible tener este encuentro de los sábados y si ustedes tienen a bien podemos seguir hablando por el resto que me faltó exponer ahora. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos Muchas ustedes. gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Gracias. doctora. Y Gracias a todos los gracias a presentes. ustedes por Gracias a todos. participar. Gracias por las reflexiones, doctor. Gracias, Sí, gracias. muy buenas. Muchas gracias por participar a todos. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo próximo sábado. sábado. A Ya. todos, Pasado. a todos. Gracias, Cecilia. María, ok, lo termino. Gracias, Milagro. Ya conversamos, Cecilia. Sí. Chao, chao. Chao.